Bien, lo anunciábamos hace un ratito, íbamos a dialogar con el senador nacional Claudio Javier Poggi, el ex gobernador de la provincia, para conocer su visión sobre lo que ha sido el discurso del presidente Alberto Fernández en la apertura de las sesiones legislativas 2020. Claudio, buen día. Juan Pablo Galeano, Jorge Poder, María Laura Ramírez e Ignacio Pérez, aquí en Radio La Red, los saludan. Buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día, ¿cómo le va a todos? Gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, senador, a ver, primera repercusión, análisis personal, era un poco lo que esperaba, lo sorprendió en algunos puntos, considera que faltan otros. ¿Qué visión tiene sobre lo que fue el discurso del presidente Fernández anteayer? Mira, yo lo analizo, sería desde dos puntos de vista, ¿no? Uno son los anuncios o títulos de políticas públicas que el presidente pretende llevar adelante en su mandato, tal cual lo describió. Y el otro punto que yo analizo, que en política es importante, es el modo en que transmitió el mensaje, ¿no? Comienzo por lo último, ¿no? El modo de transmitir el discurso, el tono, el lenguaje, para mí fue bueno. No retó a nadie, no le levantó la voz contra nadie. Y el lenguaje, los modos y más de un presidente de la nación en su primer mensaje de mandato en política son muy importantes. Y el tono de Fernández, el lenguaje utilizado, fue prudente, ¿no? Senador, me detengo ahí un segundo y abro un pequeño paréntesis. ¿Nota usted que Fernández tiene una actitud más conciliadora y que claramente, al menos en las formas, no representa el kirchnerismo, sino más bien el PJ más tradicional? Digamos, fue como presidente de todos los argentinos, fue prudente en su lenguaje, en su modo. Y si esos modos se hacen realidad en la forma de gobernar, creo que va a ayudar a superar lo que llamamos grieta, blanco-negro, Rivero-Boca, ¿no? Que nos divide a los argentinos y que nos hace tanto mal. En ese sentido, creo que el modo de transmitir el mensaje fue positivo. Inclusive el presidente habló de que no viene con deseo de revancha. Ojalá lo pueda cumplir, ojalá que algunos sectores que lo rodean se lo dejen cumplir, ¿no? En caso contrario sería muy malo para Argentina, pero digamos, revalorizo el modo y el lenguaje utilizado. En cuanto a las medidas o acciones anunciadas, bueno, es un discurso de inicio de mandato, en donde por ahora, bueno, son anuncios de títulos, por supuesto, y uno mayoritariamente no deja de coincidir, son títulos. Luego hay que ver la forma en que se los implementa y también si los implementa, ¿no? Yo soy de los dirigentes que valora mucho en los gobernantes el cumplimiento de la palabra empeñada, es decir la verdad, no mentir, cumplir con los compromisos, y si no se puede cumplir, explicarle a la sociedad por qué no se pudo cumplir. Bueno, eso te lo podré ir contando sobre la marcha del gobierno respecto del cumplimiento. El presidente también en algún párrafo en su mensaje criticó la mentira en la política y ojalá pueda cumplirlo. Pero en una apretada síntesis, lo que me parece a mí que los títulos más relevantes de su mensaje y que también por lo que transmitió serán proyectos de ley que girará el Congreso y tienen que ver con la reforma de la justicia, con el desarrollo del tema hidrocarburos y minería, el plan de los 1000 días para atender a la mamá embarazada y a sus hijos. Bueno, en eso, Claudio, sin lugar a dudas, muestra un poco ese espíritu conciliador. Yo un poco lo decía ayer, porque si bien presenta o va a presentar la ley para la interrupción voluntaria del embarazo, al mismo tiempo presenta el plan de los 1000 días, como diciendo un guiño para cada sector. Sí, son dos cosas diferentes, digamos. Fíjate que el plan de los 1000 días era uno también era una fuerte apuesta a la primera infancia, ¿no? Cuidar al niño desde su concepción, ¿no? Y durante los 2 primeros años de nacido. Esos son los 1000 días, digamos, ¿no? Entonces, son dos cosas diferentes respecto de la interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, en ese tema yo tengo mi postura personal, que
me manifesté en el 2018, di mi fundamento, eso es digamos, es ajeno a lo partidario, es más transversal, inclusive de los diferentes partidos políticos hay opiniones diferentes. Obviamente lo tomo al tema sin fundamentalismo, sin posiciones extremas, pero bueno, yo tengo la firme convicción de que, digamos, la Constitución nacional y provincial ya fija de que la vida debe preservarse desde la concepción, y la concepción personal de que si no protegemos el primer derecho de la vida de todos, de la vida de todos, de la mamá, del bebé, de todos, ¿qué podemos esperar después? Pero bueno, bienvenido. Quizás la diferencia que hubo con el otro periodo es que en el otro periodo se liberó un debate, en este caso lo impulsa el presidente. Claro, entonces, bueno, bienvenido que se vuelva a debatir en... Claro, y hay que ver qué particularidades tiene este nuevo proyecto, ¿no? Sí, hay que ver. El plan de los 1000 días es interesante, si logramos, digamos, llevarlo adelante bien. Es interesante también el control de la remarcación de precios, que también anunció. El empresariado argentino siempre se recontracubre de la inflación y aumenta los precios por encima de la misma, siempre, y en toda la cadena de valor, y bueno... ¿Le explica rápido a la gente qué es la ley de góndolas, que el Senado la trató el pasado viernes? La ley de góndolas es buena, no es la mejor, pero es buena, porque aspira a que en las góndolas de los grandes supermercados estén productos no de las marcas más conocidas y de las grandes empresas, sino también de las pequeñas empresas y pymes regionales, que seguramente o posiblemente tengan un precio mejor. Entonces, es como que, suponete, en una góndola, vos hasta el 30% del espacio lo ocupan las grandes marcas de las grandes fábricas. El otro 30% lo ocupan productos locales, regionales y de pymes, ¿no? Entonces es como que se la simplifica con el nombre de ley de góndola, pero en cierta manera tiende a promover una mayor competencia en las góndolas, promover una defensa al precio del consumidor al momento de elegir y mirar en una góndola qué productos hay, y promover también el desarrollo de algunas economías locales que quizás tienen su producto. Fíjate, a veces lo que pasa en San Luis, ¿no? En San Luis, mucho de los productos, San Luis es una provincia agroindustrial, ¿no? Y muchos de los productos de primeras marcas que se venden en San Luis, se fabrican en San Luis. Van a Buenos Aires, a un centro de distribución, y vuelven a San Luis. Vos imagínate que la cadena de la logística, del transporte, del flete, encarece el producto. Todo. Bueno, va a haber otra opción, ese mismo producto, si hay una pyme puntana que lo fabrique, de que figure en la góndola. Y el supermercadista, el grande, esto está apuntado a los grandes, a los grandes supermercados, tiene la obligación de que en la góndola figuren esos otros productos también. Creo que fue buena, y eso también contribuye al control de remarcación, y también, bueno, volviendo al discurso, transparentar los fondos reservados de la CIDE. Eso, bueno, a aquel ciudadano que paga sus impuestos no le gusta la medida, claro que sí, ¿no? Mire lo que pasa con los gastos reservados en el gobierno de San Luis, millones de pesos que no sabemos de dónde se destinan y tampoco se rinden, que son impuestos de los puntanos. Es decir, volviendo a lo presidencial, son anuncios que a uno no puede dejar de gustarle, pero hay que ver primero cómo se implementan y luego y si se implementan, ¿no es cierto? Quizás a veces lo que yo lamento es que no es un tema exclusivamente de este presidente, sino de casi todos, o por lo menos de los que yo tengo uso de razón en mi vida política, es que no le den, en estos mensajes de esperanza, de iniciales, de mandato, que no le den la fuerza, la voluntad política, la importancia, lo que yo considero la madre de todas las políticas públicas, que es la educación. El acceso al conocimiento de la población con un criterio inclusivo, de calidad. Siempre se habla de educación casi por compromiso en los mensajes de gobierno, cuando la mitad o más de la gestión debería centrarse en eso, y que se transforme en una política de Estado que transita los gobiernos y los periodos electorales, ¿no? A veces las urgencias, las emergencias sistémicas que tiene la vida argentina, y a veces la mala fe de no querer un pueblo educado no nos permiten visualizar que solo la educación es la que nos va a sacar de pobre, no solamente de la pobreza material,
de la pobreza cultural, Totalmente. moral. Es como la madre de todas las soluciones. Yo siempre tengo la expectativa de que algún presidente dedique la mitad de su mensaje de gobierno y de su gestión y de su tiempo a la educación. Todavía eso no lo pude ver. Yo, bueno, no pierdo las esperanzas. Senador, buen día. En el mismo discurso, el presidente anunciaba que va a enviar al Congreso en estos días la ley para la reforma de la justicia federal. Quería conocer cuál es su posición con respecto a esta iniciativa y si realmente cree que esto va a servir para frenar la utilización política de la justicia, tal cual lo dijo el presidente. Bueno, la justicia requiere reformas, claro que sí. Es uno de los 3 poderes del Estado y tenemos problemas. Ahora, como decís vos, ¿no? Y como lo dijo el presidente, y yo espero que se cumpla, las reformas deben apuntar a que la justicia sea más ágil y justa con el ciudadano, y que no sea una reforma para tener más jueces adictos al poder político, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que el anuncio es bueno, porque es uno de los 3 poderes de la República, y no está funcionando en tiempo y forma, y debe tener reformas. Bueno, veremos si cómo se plantea el proyecto de ley. Ese proyecto de ley aún no ha llegado al Congreso, y veremos si las reformas planteadas tienen esa dirección, ¿no es cierto? Obviamente en la justicia requiere reformas, obviamente la justicia federal, por supuesto, y la justicia de las provincias es otro tema, ni hablar, digamos, ¿no? Esto apunta a la justicia federal, pero después las justicias provinciales tienen que seguir ese ejemplo, respetando la autonomía de cada una. Mirá lo que nos pasó en San Luis, en donde una ministra del Supremo Tribunal de Justicia renunció, fue candidata a intendente de San Luis, después fue a apoderar el partido del gobernador, y a los 2 meses el gobernador la propuso, cuando no resultó ser intendente, como nueva presidenta del Supremo Tribunal de Justicia. Esas son las cosas, esa es la justicia provincial. Se repite en muchas provincias argentinas. Entonces, si bien esta reforma apunta a la justicia federal, si es tal cual como el presidente lo dice, está bueno, está bien, es lo correcto, es el camino. Esperemos que así sea, ¿no es cierto? Senador, quería consultarle, ¿cuál es su opinión respecto de la renuncia que se viene llevando a cabo por parte de algunos jueces que están en ejercicio por el tema de la reforma previsional, más que nada de la jubilación? En San Juan, por ejemplo, hace una semana tuvimos 10 renuncias, esta mañana han renunciado 4 jueces más. Bueno, yo creo que ese es un proyecto de ley que tiene media sanción, y que se va a empezar a tratar en el Senado en las próximas, el miércoles se empieza a tratar en el Senado en comisión. Yo en términos generales estoy de acuerdo con la reforma también de esos regímenes excepcionales, ¿no? Es basta de privilegios, ¿no, senador? Sí, son privilegios que en una Argentina de crisis no resisten, es decir, 4 o 5 puntos, elevar a los 65 años la jubilación de los hombres, que el promedio de la jubilación sea igual que la mía, que la de ustedes, los 120 últimos sueldos o los últimos 10 años, y no el 82% del último sueldo móvil, que los aportes sea de 30 años y no de 20. Lo que pasa es que hoy la caja por la información, me imagino que la van a profundizar el miércoles cuando lo empecemos a tratar en comisión, la caja propia de jubilados, de magistrados y funcionarios, los activos, los que aportan, solamente sufragan el 15% de las jubilaciones de los pasivos, o sea, es totalmente deficitaria, y bueno, porque hay obviamente jubilaciones y pensiones muy elevadas. En términos generales yo coincido. Lo que sí también, para cuidar la institución judicial, y esto también nos remonta al comentario anterior, que esto nos sirva para que la gran cantidad, como dice la señora periodista, la gran cantidad de jueces y magistrados que se van a jubilar en las condiciones anteriores, que se van a generar 300, 400, 500 vacantes, la designación nueva no sea a dedo, no, que respete los canales institucionales correspondientes para que, bueno,
sigamos apostando, porque también forma parte de la reforma de la justicia, ¿no es cierto? Ojo, senador, digo que en principio habían amenazado con cerca de 300 jueces de renunciar, y anoche escuchaba a Romina Mangel en Animales Sueltos que decía que solo 34 lo han hecho, o sea que hay que ver sí, hasta ahora 34, cuántos pero lo terminan concretando. En 10 días hay ley, calculo, no sé, me imagino que en 10 o 15 días estará la ley sancionada y promulgada, o 20 días. En ese trayecto es posible que muchos inicien el trámite, ¿no? Me parece. Pero digamos, esto va a generar, ojalá sean 30 o 40, pero capaz que sean 200. Está bien. Pero son 200 jueces de la República y federales, entonces que esto hay que tener cláusulas de control para las instituciones y para la República para que esto no también sea un canal de ingreso de adictos al poder político, porque si no estamos en la misma, o peor. Estamos dialogando con el senador nacional Claudio Poggi. Claudio, lo consulto sobre algo que ayer en otro medio debatíamos ahí en una mesa de periodistas, y que está bueno consultárselo ya que lo tenemos en línea, que tiene que ver con la territorialidad política. Entonces, se traía a colación en la mesa varios ejemplos de políticos importantes de la provincia que han ido a la Cámara de Diputados o de Senadores un buen tiempo y que luego les ha costado en términos electorales recuperar esa fuerza electoral con la que se fueron en su momento a ser o diputados o senadores nacionales. ¿Cuál es su vínculo con la provincia en materia política? Digo, usted sigue teniendo la territorialidad que otrora y hasta hace unos años nada más tuvo, es un trabajo silencioso, cuéntenos un poquito. Mire, no tengo la posibilidad, les agradezco a ustedes la pregunta, de que pueda comunicar toda mi actividad en San Luis, pero mi cabeza está en San Luis. Yo voy a representar de la mejor manera posible a la provincia de San Luis en el Senado de la Nación, pero mi cabeza, mi voluntad, mi deseo, mi vínculo con el ciudadano está en la provincia de San Luis, y quiero fervientemente ayudar a generar una alternativa de poder en la provincia de San Luis, que más temprano que tarde se va a producir, porque estamos indefectiblemente en un final de ciclo, en un final de época. Así que es posible que esté realizando un trabajo un poco más silencioso, pero yo en Buenos Aires estoy de visita. Cuando voy a mi casa está en San Luis, cuando voy a cumplir mi tarea laboral. Así que la actividad de vínculo, de cercanía con el ciudadano sanluiseño lo mantengo a rajatabla, y la verdad que por lo que fue mi gestión, que fue de mucha cercanía con todos y con todos los pueblos del interior, me cuesta, me resulta muy natural caminar la plaza de un pueblo, visitar a una familia, o bueno, tengo dificultades a veces con las instituciones públicas provinciales que no me participan, no me invitan, bueno, por el temor que se ha generado, por estas cosas que tenemos que cambiar en San Luis, que es devolverle la libertad a los sanluiseños. Pero bueno, vamos a trabajar fuertemente para que eso ocurra, y creo que los resultados electorales del año pasado, el pueblo de San Luis nos marcó un camino, y ese camino nos dio una gran responsabilidad de seguir representándolos y generar una alternativa de poder. Claudio, muchísimas gracias por este ratito que nos ha dispensado. Le mandamos un saludo y que tenga una linda jornada. Gracias igualmente para ustedes. Un abrazo. El senador nacional Claudio Poggi, bueno, hablando fundamentalmente sobre los anuncios de Fernández, pero también, por supuesto, como siempre, haciendo alguna referencia particular sobre la política en San Luis.